Obrigado, Ronaldo. Temos tempo para pergunta? Então, perguntas? Tem uma aqui, tem outra, tem mais duas ali. Sí, hola, buenas tardes. Perdón. Voy a utilizar el español porque quisiera hacer un regalo a los asistentes y creo que la mayoría me pueden entender mejor en español que en inglés. Hay varias maneras de denunciar el factor de impacto. Vincent ha hecho una excelente aportación con una base empírica muy completa, muy detallada, que ya se ha hecho otras veces y no ha funcionado. Permítanme una aproximación ligeramente distinta. Ayer se presentaron, uno de los ponentes, una lista de algunas de las mejores revistas brasileñas de acuerdo con su factor de impacto. En una lista que empezaba con factores de impacto 4 y terminaba entre los 10 primeros con factores de impacto 2. Quiero traducirles para que entiendan ustedes por qué no deben utilizar el factor de impacto para presumir de nada en sus revistas. Un factor de impacto de 4 significa que la media de artículos de su revista está recibiendo 4 citas. Una autocita, 2 de los colaboradores que trabajan con usted y una de su madre, que está muy orgullosa. Cuando alguno de ustedes me dice que tiene un factor de impacto 2, avergüéncense, no presuman. Como eso es así y no quiero que sean ustedes que les pongan la cara colorada en ningún sitio, abandonen el factor de impacto para siempre. Olá, boa tarde, parabéns pela apresentação de todos. Eu tenho estudado um pouco sobre o impacto da pesquisa, quer dizer, contribuição, influência da pesquisa em políticas públicas, e tem um movimento muito grande, principalmente no Reino Unido, para tentar inserir um pouco dessa influência, dessa contribuição diferenciada da pesquisa, que não seria a contribuição científica, a contribuição para políticas públicas, para o meio ambiente, para a saúde, etc. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês é como que a gente poderia inserir essa discussão dentro da discussão de impacto de periódicos, de impacto da pesquisa, de contribuição da ciência, E só para dar um exemplo, por que me incomoda um pouco isso, é que, por exemplo, às vezes uma pesquisa muito interessante, muito importante para a saúde pública no Brasil, ou então para políticas públicas, não vai ser publicada num jornal de fator de impacto alto, ou em um jornal que está nos Copas, mas às vezes tem que ser publicada num periódico do Brasil que vai ter relevância aqui, Então, é mais ou menos nessa linha que eu gostaria de ouvir o comentário de vocês. Hola, yo también voy a hablar en español. Quiero hacer 2 comentarios solamente, no son preguntas, que son discrepancias de algunos temas presentados. Primero, creo que ha habido una confusión, a mi manera de ver, entre lo que son revistas científicas, hechas por especialistas para sus pares y a la comunidad científica, y lo que es la prensa de divulgación científica o la prensa para la gente no científica. En el caso de padres que tienen un hijo con un problema urológico, lo que yo les diría es, no lean revistas científicas, lleven a su hijo al médico. Porque la revista científica está hecha para científicos, no es prensa de divulgación. El segundo tema tiene que ver con cierto planteamiento de modus operandi para evaluar las ciencias, y se nos trajo todo un estudio muy interesante y amplio de sociología y las áreas humanísticas. Y esto me trajo a la memoria una vieja disputa al comienzo del siglo XX, muy famosa en el mundo hispánico, entre Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno, 2 intelectuales importantes, donde Ortega y Gasset escribe acerca de que España debería alinearse hacia Europa, y Miguel de Unamuno considera que la ciencia española está en la mística, y cuando se le dice que los alemanes están inventando
Miguel de Unamuno dice, que inventen ellos, que nosotros opinaremos. Eso fue parte de la causa de que América Latina, en aquella época también con impulso del modernismo, Paul Grusac, Biblioteca Nacional Argentina, Rubén Darío, Rodó, se opone al pragmatismo de los países del norte. Entonces, cuando vemos que los países luego se desarrollan, como hoy día España, el año pasado, tuvo un récord de patentes y entre los 40 países primeros en patentes tuvo lugar 16, es porque España abandona esa visión mística o sociológica y abraza los modos de investigación mainstream. Eso es lo que hace desarrollar tecnologías apropiadas, evitar la fuga de cerebros, crear oportunidades de empleo, generar desarrollo. Por eso, si nosotros queremos tener algo más que opinadores y queremos desarrollar los países, tenemos que copiar los modelos exitosos. Y todos los países que hicieron eso, incluso pequeños como Irlanda, Israel, tomaron los modelos productivistas y de desarrollo de ciencias duras y tecnologías. Yo, en mi opinión, y voy a decir una cosa también muy dura, solamente con ánimo de abrir la discusión, digo que cuando los países no pueden desarrollar ciencia y tecnología, desarrollan sociología. Bom, não ouvi uma pergunta na última fala, mas tem a primeira aí. Quem quer comentar? Me siento convocada como socióloga, que deberíamos estar en extinción según el compañero. En realidad, de los otros comentarios no había pensado decir algo en especial, pero sí tomo su provocación, no sé cómo es su nombre ni de qué país es, pero habla un español como parecido al nuestro, al argentino o al uruguayo. No sé, ¿de dónde es usted? De Uruguay. Bueno, en realidad el compañero dice, en América Latina en un momento se fortalece y es la época de los años 20 y la disputa contra España como nuestro meridiano intelectual y se fortalece mientras que España queda en decadencia o baja. Y su sensación es que el éxito en algún indicador, como sería en este caso el número de patentes, tiene que ver con haberse acoplado al productivismo o a estas políticas de tipo mainstream. Y en realidad yo le voy a contestar con el caso argentino. No voy a defender la sociología, no vamos a entrar en esa, sino el caso argentino. La política científica de los últimos 15 años, en un periodo bastante expansivo que vivió la Argentina, fue una política que en el CONICET, que es la Agencia Nacional de Investigación Científica estatal, donde mayoritariamente se forman los investigadores en Argentina, tuvo una política muy internacionalizada, con muchos fondos, incluso con el objetivo de, en las ciencias sociales y humanas, también promover la publicación internacional, aunque con una particularidad respecto a otros países latinoamericanos, que fue que también se impulsó mucho la publicación en América Latina y las revistas argentinas, es decir, que hubo mucho financiamiento también para que los cientistas sociales publicaran en América Latina. Sin embargo, en las ciencias llamadas duras, el aumento de la publicación internacional fue muy importante. Ahora, durante estos 15 años también, la política fue de estilo nacionalizante, no solamente internacionalizante. Y eso permitió no que haya revistas de divulgación, porque yo lo que sí le voy a cuestionar es la diferencia entre revista científica y de divulgación cuando estamos hablando de revistas científicas. Las revistas científicas, sobre todo esas 10.000 a las que yo me refería, son revistas que tienen evaluación en Latindex, en Cielo o en Redalic. Y las que no tienen evaluación en ese sistema y que son de lo que llamamos circuitos locales, son revistas que hemos hecho una selección frente a lo que es efectivamente revistas de divulgación. Entonces, lo que yo me planteo básicamente es cómo nosotros tenemos en un repositorio como puede ser Cielo, como puede ser Redalic, una periferia importantísima de producción, y que esa producción científica, es verdad, no tiene la orientación mainstream, pero a su vez se trata de universidades, y esa es la idea del anti-ranking que yo estoy proponiendo,
que pueden estar completamente insertas en la explicación y el intento de entender la realidad que los circunda, que son aquellas que pretenden discutir la agenda local para responder a una necesidad también de las comunidades que circundan esa universidad. Entonces, hay no un ranking de universidades jerárquico, digamos, de la universidad que está más posicionada en un índice mainstream, sino un índice que pretende encontrar la diferencia entre la diversidad, digamos, de universidades, de objetivos y de estilos de producción y circulación. Y en esa diversidad yo creo que esas revistas expresan muchas universidades que no participan del diálogo mainstream, pero sin embargo responden a necesidades de su comunidad. Me parece que si olvidamos eso, estamos olvidando también la misión de la universidad y de la ciencia, ¿no? Eu queria comentar essa pergunta sobre a relação entre literatura científica ou revista científica e políticas públicas. No primeiro dia da reunião da rede, num GT, houve uma apresentação do Dimensions com a Kati, e me chamou a atenção que eles estão começando a rastrear diversos tipos de documento fora da literatura científica e isso possibilita relações altimétricas com a literatura. E, inclusive, ela citou a possibilidade de identificar documentos políticos. Eu até fiz uma pergunta sobre que tipo de documento político, né? Mas, por outro lado, eu vejo que a gente acostumou com muita informação online e acostumou com indicadores, né? Então, a gente hoje quer tudo relacionado, tudo medido e chegar na informação de uma maneira muito mais fácil, né? E pensando nessa questão de acesso à informação, de busca de informação e indicadores, né? A gente se beneficia dos indicadores, por exemplo, para buscar literatura científica, como pode se beneficiar do que as Altimetrics apontam no Twitter ou qualquer rede, né? Para encontrar literatura, né? Mas esse tipo de busca, que é facilitada por indicadores, não nos livra de precisar de buscar a literatura da maneira tradicional, né? Por exemplo, a gente vai revisar a literatura vendo os periódicos que são publicados aí regularmente, folheando ou vendo o sumário, ou até mesmo na prateleira da biblioteca. Então, são diversas formas de buscar informação e eu acho que alguns links a gente não precisa que eles estejam prontos, né? Então, eu diria que eu preciso revisar a literatura. Talvez o que a gente precisa também, além de link entre diversos tipos de informação, são melhores formas, no que a tecnologia pode nos ajudar, melhores formas de recuperar a informação, né, de tratar o conteúdo. E no conteúdo, por exemplo, da literatura científica, eu tenho uma maior facilidade de identificar questões específicas, né, ou tipos de documento, como, por exemplo, políticas sendo citadas ali, não necessariamente via indicador, que é a nossa conversa aqui, né? Só aproveitar a questão, porque eu acho que a altimetria, às vezes, ela está num lugar desconfortável, porque essa necessidade de aproximação, ou de até mesmo dos estudos de correlação, uma vez que ela mede influência ou audiência, ela está bem, a gente pode dizer que a gente discutiu isso numa mesa na USP, né, foi dito pelo Fábio, e que eu concordo, que ela está entre a comunicação científica e a divulgação científica. Né, a gente não pode olhar para ela fazendo perguntas para ela de que se faz para publicações formais, né, para as mesmas perguntas que nós fazemos para as revistas ou para os artigos. Né, ok que teremos parte do público, dos usuários que estarão compartilhando, serão da comunidade científica, mas se a gente não contextualizar os estudos e entender o que estão por trás desses números, se a gente continuar fazendo as mesmas perguntas, a gente pode acabar forçando uma resposta que não é e a altimetria cair na mesma armadilha dos indicadores tradicionais. É só para olhar com mais cautela e com um olhar diferenciado para a altimetria, para não corrermos o risco dela repetir os mesmos erros das métricas tradicionais ou dos indicadores tradicionais. Bom, encerrou nosso tempo, então queria agradecer mais uma vez aos
aos painelistas, e eu acho que foi uma discussão bastante interessante e dá para pensar bastante com o que a gente ouviu aqui nas próximas horas, dias, meses e até os 25 anos do Cielo, pelo menos.